Hoy continuaremos con nuestro estudio de qué es el amor y cómo se manifiesta el amor, según Pablo en 1 Corintios 13, y luego vamos a transicionar a lo que el amor nos hace, y finalmente queremos llegar a la conclusión de cómo podemos amar como Dios ama. Así que quédate con nosotros en esta edición de Estudiemos Juntos para llegar a estas conclusiones que van a transformar radicalmente la manera de vivir tu vida. Bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Hoy la segunda parte de la lección número 7, un retrato del amor. Estamos estudiando 1 Corintios 13, describiendo cualidades del amor real de Dios y cómo podemos nosotros, si amamos de esa manera, poder transformar el mundo. Seguimos aquí con Jennifer y con Joel, que me acompañan en esta semana. Y antes de comenzar con una oración, queremos recordarles a todos que del 29 de octubre al 1 de noviembre tenemos nuestra escuela de discipulado orgánico para matrimonios. Va a ser en un campamento muy lindo en el estado de Georgia, y te queremos invitar para que vengas con tu esposo, con tu esposa, y participes de 4 días que van a cambiar radicalmente tu vida, porque queremos que sea no un retiro donde vamos a estar dando seminarios para que aprendas diferentes cosas, sino que queremos que sea un retiro para que podamos salir de allí más unidos a Jesús como individuos y como pareja. Y por eso, dado el estudio que estamos haciendo, creemos que el amor de Dios, que es la fuerza más poderosa del universo, es lo que puede transformar tu vida y tu matrimonio. Así que ve a esta página, discipuladoorgánico.com, para que te inscribas y para que veas de qué se trata. Y si tienes alguna pregunta o si no puedes ir, pero quieres apoyar a alguien financieramente para que vaya a este campamento, contacta a Jennifer al email que ves en pantalla, jennifer.sanabria@iglesiafc.com, y allá puedes hacer, te va a dar la información, para que puedas hacer tu donativo, que te agradecemos de antemano por hacerlo. Gracias por su apoyo, no solamente en esta escuela de discipulado orgánico, sino en todas las demás que también hemos tenido, y por su apoyo de estar aquí con nosotros en Estudiemos Juntos. Así que vamos a comenzar. Joel, ¿pudieras orar? Sí. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos estar aquí. Te pedimos que bendigas lo que vamos a discutir, que podamos ser iluminados por tu Santo Espíritu y podamos llegar a conclusiones que nos acerquen más a la realidad de quién eres tú. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos con nuestro estudio, 1 Corintios 13, y ya hablamos de que el amor es paciente, de que el amor es bondadoso, y vamos ahora a la número 3, que dice que se alegra de la verdad, y eso está en el versículo número 6. Dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Esto no describe una alegría privada, sino la disposición de hacer propia la alegría de otro. Es lo que la mayoría de los eruditos dicen. Esto de que se alegra de la verdad expresa solidaridad emocional y moral. Es negarse a permanecer como espectador indiferente ante el bien que otro recibe. Y me hizo recordar lo que Pablo menciona, no sé en qué libro ahora, cuando habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es Efesios. De Efesios habla de la unidad, del cuerpo de Cristo es Corintios también. En Corintios, ¿en dónde habla? Donde dice que si uno sufre, todos sufrimos, y si uno se alegra, todos se regocijan con él. Justo me vino a la mente de que se alegra de la verdad. Y en el contexto de una iglesia, muchas veces, en vez de alegrarnos por lo que otro logra o por los dones de otra persona, lo que nos da es envidia, que justamente luego él dice que el amor no es envidioso. Pero nos debemos alegrar de la verdad. Acá tengo también que dice que el amor bíblico no posee una alegría aislada. Hace suya la alegría de Dios, de la verdad y del bien del prójimo, aun cuando eso sea perdonar y separar a la persona que te hizo daño. Y por eso el amor de Dios, y lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo, es tan poderoso que puede hacer que aún la persona que te hizo daño, tú te puedas alegrar con que, por ejemplo, la persona que me hizo daño se entregó a Cristo. Dios la transformó. Ahora es un predicador, o ahora no puede dejar de parar de la transformación que experimentó en Jesús, y nos alegramos de eso. Y por eso nos alegramos de la verdad. Luego dice que el amor todo lo sufre. Y aquí llega un momento en el versículo 7, porque Pablo usa una palabra que es muy embarcadora, ¿no? Todo. ¿Qué significa que el amor todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta?
Y muchas personas, esto puede ser no sé cómo se dice, trigger en español. Algo que los activa. Sí. Porque cuando leen el amor todo lo cree. Pues entonces todo lo que me digan tengo que creerlo porque el amor lo cree. Si tengo duda de lo que me dice mi esposo o mi esposa, de dónde estaba anoche. Detonante. Un trigger detonante. Detonarte. Detonante. Un detonante. Sí. Gracias. Pues tengo que creerlo todo, ¿no? ¿Qué significa esto cuando dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? Bueno, todo lo sufre. Literalmente, aquí es donde tú mencionabas ahorita de cubrir el techo. Entonces esta es esta. Yo me confundí con la sí. Literalmente es cubrir con un techo. Eso es que todo lo sufre. Soportar pacientemente o tolerar, que Pablo menciona mucho esa palabra de tolerar. El amor protege la dignidad del otro y no se apresura a exponer públicamente sus defectos. No transforma el pecado ajeno en tema de conversación ni utiliza una falta para destruir su reputación. Todo lo sufre es que protege. Y no sé si eso... ¿Cómo pudiera ser eso activo? ¿Activo? ¿Viste? Porque mencionamos que el amor de Dios es activo. Y cuando dice que todo lo sufre... Lo que pasa es que justamente es... Recién cuando vos decías... definías que no realza las cosas, los pecados ajenos y eso. Qué hermoso sería si esto fuera una realidad en las iglesias. O sea, porque cuántas veces nos gusta, nosotros hacemos del tema en una mesa de hablar de una persona, o sea, o tirar un rumor de la otra persona, o no un rumor, porque un rumor pues, es una mentira. Claro. A veces simplemente realzar un defecto de la persona y mostrar los defectos de las personas en un grupo de gente que no... Y la persona no está para defenderse. Yo creo que eso es una tendencia que en los círculos humanos se ve mucho y que no es parte del amor eso. Y si usamos el ejemplo de la iglesia de Corinto, viste que estaba tan dividida que seguramente el grupo que creía en el don de lenguas se reunía a criticar al que estaba en contra. Y el que estaba en contra se reunía a criticar y no había esta tolerancia, si pudiera ser, porque aún la palabra tolerancia desde la perspectiva humana tiene una connotación negativa, ¿no? Pero desde la perspectiva de Dios no es soportar pacientemente y decir, tú sabes que tú crees que en el don de lengua está bien, yo no lo creo, pero podemos seguir siendo hermanos y seguimos adorando y no tiene que eso causar división entre nosotros. A veces yo creo también esto tiene que ver también con la parte relacional, que vuelvo a lo mismo que estábamos hablando recién. Alguien puede estar hablando mal de vos no estás presente y yo estoy presente. Y escucho, pero me quedo callado. Si lo toleras. Claro, lo tolero. Simplemente yo no participo, pero me quedo callado cuando podría meter. Correcto. Y decir no es defender. Sí. O sea, defender Correcto. cuando hay algo que se está diciendo de otra persona. Creo que es como que el amor prevalece. Es lo que yo veo ahí. Tal vez como mejor pudiera, y todavía estoy escuchando todo lo que están hablando, pero todo lo sufre. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor prevalece sobre todo. Frente a eso es un buen punto. Bueno, y todo lo cree justamente, la palabra es pisteo, que es de lo que significa fe. ¿Tú ibas a decir algo, Joel? No, en todo lo espera. No sé si vas a decir que es todo lo espera. Todo lo sufre, todo lo cree. Sí, después de este. Ok. Sí. Todo lo cree es pisteo, que es creer, confiar, apoyarse en alguien, dar crédito o encomendar algo al cuidado de otro. Su sentido fundamental es relacional. No consiste únicamente en aceptar mentalmente que una afirmación es verdadera, sino en depositar confianza. Y obviamente, para yo poder depositar confianza en Jennifer, debo conocer a Jennifer para saber si puedo depositar mi confianza en ella o no. Y por eso, cuando conocemos a Dios, el amor todo lo cree porque creemos en quién es Dios, lo que Dios dice de sí mismo y lo que ha manifestado de sí mismo. Y eso nos da evidencia para poder creer todo lo que Dios dice. Poner nuestra confianza en su palabra. Y todo lo que Dios puede hacer a una persona. Porque hay personas, por ejemplo, como Simón, el que Jesús después le dijo, al que se le perdonó poco, poco ama. Porque Simón pensaba que María, o la que le estaba lavando los pies a Jesús, no podía cambiar nunca. O sea, no tenía... No, y cuando nosotros estamos con Dios, no creemos en la persona, creemos en Dios y que Dios puede cambiar personas. Y generalmente cuando nosotros no creemos que Dios puede cambiar personas es porque nosotros hemos logrado los cambios en nuestra vida por nuestro propio esfuerzo. Y entonces esos cambios son superficiales, son externos, pero no son internos. En cambio, la persona que ha sido transformada por el poder de Dios cree en el poder de Dios manifestándose en otras personas. Puede esperar incluso que Dios se manifieste en una persona y no quedar atada a los errores del presente de una persona y decir esta persona siempre va a ser así. ¿No?
O sea, Dios tiene poder, ¿no? Claro, y yo creo que, volviendo al punto de ahorita, Dios nos ha dado evidencias de que tiene ese poder. Correcto. Y esa es la iglesia. Correcto. Y entonces ahí podemos depositar nuestra confianza en quién es Dios. No, y por eso no es que vamos ahora a creer cualquier cosa que nos digan, porque Pablo ya anteriormente dijo que el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Eso no es una contradicción de que todo lo que, bueno, voy a creer todo lo que me digan, no. Es una confianza, que eso para mí es fe. Más que creer un concepto, es confiar en lo que una persona es. Pero tampoco es, o sea, como siempre siendo la cláusula, ¿no? Porque hay situaciones, tal vez la gente está ahí en su casa escuchando esto y está en una situación abusiva, en su matrimonio, algo así, están pensando, Correcto. todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y piensan, yo tengo que quedarme en esta relación porque todo... Sí, porque es amor. Si me voy, no estoy amando. Ajá, pero... Sí. Ajá, no, simplemente como para dar un poquito en eso. Correcto. De la diferencia y que, porque estamos hablando de lo perfecto, estamos hablando del amor, estamos hablando de Dios. Lo que pasa es que el amor a veces lo malinterpretamos, si bien es activo, eso de dar amor activo a veces implica hacer menos por la persona que amo. Las personas generalmente... Sí, por el límite. Correcto. Entonces, a veces amar significa hacer menos, no implica hacer más. A veces hacemos demasiado por alguien, eso se llama codependencia, y no, el amor me lleva a saber qué es lo que yo tengo que hacer por una persona para que esa persona crezca. Porque si yo hago de más por una persona, no la dejo crecer, entonces no la estoy amando. Es como, por ejemplo, si eso nunca lo hice yo, pero dicen que cuando el gusano de seda está saliendo del capullo, le cuesta mucho salir del capullo, tiene mucho trabajo al salir del capullo, pero justamente eso es lo que le da fuerza para después experimentar la metamorfosis y transformarse en una mariposa. Entonces hay gente que lo ayuda a salir del capullo al gusano y le rompe el capullo y lo hace débil y no se transforma en mariposa o se transforma en una mariposa débil. Claro. Entonces, el amor implica hacer lo mejor por el otro, no lo que a mí me parece, no lo que los sentimientos me dicen, sino lo mejor. Y por ejemplo, si tu esposo te pega, ahora hablando a la persona que puede estar diciendo, no, yo tengo que dejarme pegar por mi esposo o por mi esposa, hay que poner un límite ahí, hay que hacer menos ahí por el hecho de que eso es amar. Y por eso cuando leemos estas descripciones, y esto es otra cosa que creo que lo hemos mencionado aquí antes, Dios está tratando de describirse a sí mismo con palabras humanas y no podemos, y yo creo que eso se nos hace tan difícil desconectar cuando dice que el amor todo lo cree, por ejemplo. No es un creer como yo humanamente creo. Ese es justamente el amor ilegal que mencionábamos ahorita, que hemos creado. Cuando leemos descripciones de Dios, tenemos que pedir mucha sabiduría para que Dios nos ayude a entenderlo espiritualmente. No con nuestra naturaleza carnal, no con lo que me han enseñado, mi cultura, mi familia, no. Es un vocabulario divino y Dios, o sea, Pablo está tratando, obviamente, inspirado por Dios, de tratar de enseñarnos algo que o sea, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y por eso, cuando leemos a Dios y vemos descripciones de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de sacar nuestra carne de esa descripción. Ahora, haciendo una aclaración con lo que decía Jennifer, que me parece que es algo que no está muy claro en el mundo, no lo tenemos muy claro, de que el amor muchas veces incluso corta relaciones. Por amor se pueden cortar relaciones. Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo que lo conté esto, que él quedó cuadripléjico, estaba comprometido con la esposa, con la novia, ya se estaban por casar y eso, y cuando él quedó cuadripléjico, le dijo a la novia, vos no, o sea, yo quiero que se conmigo. Claro, que se quede acá. No, la novia no quería, pero él dijo, por amor a vos, yo voy a cortar esta relación, y la cortó. Y alguien puede decir, hizo bien, hizo mal, y yo creo que lo hizo por amor. O sea, él no quería cortar esa relación. Sí, pero se veía todo el sufrimiento. Pero no quería sacrificar a su novia. Y entonces a veces también yo me tengo que divorciar, y aunque no estamos aconsejando eso, porque una persona no cambia. Por ejemplo, si quiere seguir pegando una persona a su cónyuge, o sea, yo me tengo que divorciar para que esa persona pueda crecer, porque si yo no lo hago, esa persona deja de crecer. Y eso es justamente uno de los conceptos del amor de Dios que no entendemos, porque obviamente estamos con un concepto muy mal, pero el verdadero amor, que sí es libertad, pero el verdadero amor también pone límites. Y es parte de esa libertad.
Y si, por ejemplo, anoche justamente también hablábamos de que para yo poder amar a mi prójimo me tengo que amar a mí mismo. Entonces yo tengo que marcar ciertos límites para protegerme a mí mismo. Y el amor de Dios no es un amor que dice, bueno, pues deja que te hagan, y obviamente entendemos mal a Jesús cuando dice, si el que te pega en la mejilla derecha, dale a la izquierda. Entonces alguien piensa, bueno, pues voy a ser ¿cómo se llama eso? Un masoquista, y que me peguen todo el tiempo. Eso no es lo que Jesús estaba tratando de enseñar. O sea, hay que ver el principio detrás de eso, no necesariamente coger esas cosas tan literales de que, bueno, pues alguien me pega, pues págame aquí. Alguien me robó, pues déjame darle a mi cuenta de banco para que me robe más. No es en lo que Jesús estaba enseñando. Y por eso necesitamos mucha sabiduría del Espíritu para poder entender estos conceptos. Bueno, y el último que vamos a analizar, porque no tenemos tiempo para analizarlo todo, es que el amor todo lo espera. ¿Qué significa esperar? Esperar es, en la palabra griega, es aguardar, anticipar o mantener una expectativa respecto del futuro. Está fundamentada en el carácter de Dios, sus promesas, la resurrección de Cristo y su futura restauración de la creación, que justamente yo creo que es el motor que nos motiva a vivir la vida. Si no hubiera esa esperanza, no sé si pudiéramos soportar vivir en esta tierra, honestamente. Y por eso el amor espera, no es una espera basada en nada, es una espera, como mencionábamos ahorita en el de que todo lo cree, es una espera que está basada en las evidencias que Dios nos ha dado de quién es Él. Y como Dios me ha dicho quién es Él, yo voy a esperar en quién es Él. Y eso me da esperanza. Y por eso el amor todo lo espera. ¿Tú querías decir algo de que todo lo espera? Porque ahorita te interrumpí. ¿Tú querías decir algo? Está bien. ¿Seguro? Sí, Okay. eso. Muy bien, entonces ahora vamos a lo que el amor no es. Y comenzamos con: el amor no tiene envidia. Y me gusta porque la palabra en griego, si lo lees en español, es celo. En griego es celúo. ¿Qué significa no tener envidia? El amor se alegra por el bien del otro en lugar de sentir envidia. El contexto de Corintios es significativo. Escribí aquí porque los creyentes competían por dones espirituales, que creo que ustedes hablaron de eso con Sammy la semana pasada, que todavía no he terminado de verlo, pero estuvo muy bueno. Me gustó mucho una pregunta que hizo Sammy, que si una iglesia puede tener dones espirituales y como quiera estar dividida. Todavía no he llegado a la conclusión de esa pregunta, pero me estuvo muy interesante. No siente envidia, que alguien predique mejor que otro, que alguien hable en lenguas y yo no hablo en lengua, que alguien no sé, tenga un programa que tenga más followers que yo, o que cante más lindo que yo. No, el amor no tiene ese celo, no envidia, al contrario, qué bueno, nos alegramos, como decíamos ahorita, pero dice, con el que está gozoso nos alegramos y con el que está triste nos entristecemos también. Eso es amor. Eso es lo que la iglesia... Ahora, la envidia es, y eso de cuando no me alegro del otro, hay un problema más profundo, porque digo, ahora voy a empezar a alegrarme con las cosas del otro. Y si yo no estoy conforme con mi propia vida, si hay un rechazo hacia mí mismo, siempre voy a tener envidia. O sea, porque al final la envidia es simplemente decir, yo quiero tener algo que siento que no tengo, y como me siento vacío, pienso que el otro está llenándose de algo que yo puedo tener, pero que no tengo acceso a eso. Sí, como que no la tienes clara, no tienes tu propósito claro, no tienes tu identidad. Claro. Cristo no la tienes clara y por eso estás buscando en la plataforma de otra persona. Eso. O sea, ¿se podría entonces decir que toda persona que tiene problemas de identidad es una persona envidiosa? Claro, y es orgullosa, ¿En serio? que es insegura. Bueno, eso sí. Pero o sea, no lo había visto desde la perspectiva de envidia. O sea, es creo que que lleva sí. una cosa. Sí. Y vos fíjate Claro. que esto también dice, ahí también era la misma palabra para celos. ¿O dijiste? Envidia es celúo. Sí. ¿Quién es el celoso? Satanás. Sí, y el celoso tóxico, Okay. es la persona que no sabe quién es. Entonces piensa, y digamos un varón con su esposa, piensa que al primero que se le cruce la esposa se va a ir con el otro porque es mucho mejor que él. Claro. Entonces tiene que controlar porque no está seguro de quién es él. La persona que está segura da libertad. Porque al final, si la esposa se va, se la pierde ella. O sea, no me la pierdo porque yo sé quién soy. Exacto. Pero la persona que es celosa, que está teniendo que controlar, es una persona insegura de sí misma. Eso me deja de día porque, o sea, estás describiendo nuestra cultura. Claro. O sea, hay un problema tan grande de identidad que todo el mundo vive envidiando al otro. Claro, es que ¿qué es el materialismo? Es llenar mi problema de identidad con cosas.
Y por eso, si tengo un auto de marca última, tengo una cara totalmente, tengo una seguridad cuando me subo a ese auto. Y si no tengo ese auto, soy totalmente inseguro. Y entonces cuando me voy y me junto con personas que tienen todos esos autos, como yo no lo tengo, lo que ellos tienen, entonces yo siento que no tengo valor. Y eso es nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos ha quitado a todos el valor. Nos valoramos por las cosas que tenemos, no por lo que somos. Tremendo. Bueno, eso es que no tiene envidia. El problema no consiste meramente en desear dones, sino en convertirlos en instrumentos de comparación, superioridad y competencia, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Por eso Pablo dice, el amor no tiene envidia. Segundo, el amor no se jacta o vanagloria. En el griego significa presumir, alardear, hablar exageradamente de uno mismo o exhibirse para recibir admiración, que me parece que otra cosa que nuestra sociedad, y no sé si tienen que ver, Es lo mismo. si van de mano a mano. O sea, nuestra sociedad es una sociedad que todo el mundo quiere poner en las redes sociales lo último que hizo. ¿Para qué? Diantre, para, Sí mismo. claro, para jactarse y vanagloriarse. Y eso es un problema. Viste, todo el mundo posteando sus últimos logros. Y no es que están mal en sí mismo, porque no está mal que yo ponga, digamos, me gradué de mi maestría o de mi bachillerato, lo que sea. La pregunta es, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque no sé quién soy y necesito esa valoración de la sociedad. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo me siento cuando otro lo hace. Y entonces También. eso va a determinar por qué hago lo que hago Exacto. yo. Correcto. Bueno, el tercero no es arrogante u orgulloso. Y la palabra en el griego, literalmente, cuando dice que el amor no es arrogante o orgulloso, es el amor no se infla o no se llena de aire. ¿Y a qué te hace pensar eso? No sé, en Puerto Rico tenemos una expresión muy fuerte, muy coloquial cuando pasa algo de Puerto Rico, viste, que Puerto Rico está ahí, que ganó el mundial o algo por el estilo. Decimos, se me infla el pecho. Y es como una expresión de que estoy tan orgulloso que se me infla el pecho. Y justamente esa es la expresión que no estoy usando aquí, que dice que el amor no es arrogante o orgulloso. Yo sé que algunas culturas luchan más con eso que otras. Sí, realmente. Especialmente después de este mundial sabemos que hay algunas culturas que luchan con esto. Es que hay culturas que no tienen la oportunidad de luchar. Perdón. No, es que tienes razón. Por eso no se nos infla el pecho. No tenemos esa oportunidad, se nos infla el pecho. Pero es justamente lo que está diciendo. Figuradamente describe una persona que se siente exageradamente importante, superior o autosuficiente. Y bueno, eso es lo que significa esa palabra. Luego dice que el amor no actúa de manera impropia o indecorosa, que me gustó mucho como dice tu versión. Creo que este es el versículo 5. ¿Verdad? Sí. El 5 dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo. Ajá. La versión mía dice, no hace nada indecorosamente. El mío impropio. Impropio. En el griego, creo que tengo aquí, dice, ¿dónde estábamos? Indecoroso. Probablemente hace referencia al hombre que, esto lo escribí yo. Probablemente está haciendo referencia a Pablo aquí, al hombre que se acostaba con su madrastra. ¿Te acuerdas? Sí. Que empezó y dice, el amor no actúa impropiamente. O sea, eso que está haciendo no es amor, por más que la gente dijera que sí. Y bueno, eso fue el comentario que puse. Y si tienen algo que decir sobre estas, me avisan. Y Sí. eso tiene que ver mucho, que eso hablamos muchas veces, porque a veces, por ejemplo, uno dice, bueno, hablando en un contexto masculino, ahora también puede ser en un contexto femenino, ¿no? Pero bueno, ella se me ofreció. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Soy hombre. Claro. No, si amás, o sea, por más que se te ofreció, por más que quiera o algo, si amás, no hace nada indebido. O sea, por respeto, por más que la persona no se respete a sí misma, yo tengo que respetar a las personas. O sea, Dios me manda, más allá de lo que la persona piensa de sí misma, yo tengo que respetar a las personas por lo que son y respetarme a mí mismo. Ese es el famoso límite que estaba hablando ahorita. O sea, es decir, no. Por ejemplo, yo siempre que hablaba con adolescentes varones específicamente de sexualidad, una de las cosas que les decía, porque lo he escuchado mucho, muchos muchachos que dicen, cuando hablan de sexualidad, dicen, no, yo llego hasta donde ella me deje llegar. Correcto, exacto, no. Y no, el límite lo pones tú. Exacto. Igual la mujer, ¿no? Como te decía, la mujer puede decir, no, yo llego hasta donde el hombre me deje. Pero no, el amor pone límites. El amor tiene que decir no en muchos contextos. Y el amor no es que siempre tiene que decir que sí. Y yo creo que es un buen indicador de que si lo que yo estoy haciendo, porque dijimos que el amor es activo, si lo que yo estoy haciendo, que para mí es una muestra de amor, está haciendo daño,
Entonces tengo que dar un paso atrás y decir, espérate, déjame analizar esto, a ver si esto verdaderamente es el amor de Dios o es un amor que yo he creado, un amor ilegal. Luego dice que el amor no busca lo suyo. El amor de Dios está centrado en los demás y no en uno mismo. Y esto a mí me fascina esa frase que escuché hace muchos años, que en inglés dice, el amor es other-centered love. Dios no ama porque está centrado en sí mismo y necesita. No, el amor de Dios está centrado siempre en los demás. Siempre, esa es la base de su amor. Y por eso escribe aquí, no está malo querer cosas para uno, pero amar como Dios ama siempre preguntándose, ¿qué necesitan otros? ¿Y cómo los puedo beneficiar? Y lo interesante es que es a raíz de que tú también te ames a ti mismo, ¿viste? Correcto. Tienes que amarte, tú no puedes amar a otra persona si ni siquiera te amas a ti mismo. Sí. Entonces, es como que yo creo que eso existe, te amas y amas a los demás, pero te proyectas en amor hacia los demás cuando te amas a ti. No puedes hacerlo, como que no puedes amar a otra persona si ni siquiera te amas a ti primero. Pero al amarte a ti y estar seguro en Cristo, vas a pensar en los demás más que en tu propio bien. Como que... Tú sabes que mi abuelo tenía un refrán, no sé, una frase, que decía, caridad por caridad no es caridad. Dilo otra vez. Caridad por caridad no es caridad. Okay. ¿Qué es caridad? Hacer algo bueno por otra persona. Y el ejemplo que él decía era este, por ejemplo, yo tengo $10 y no tengo comida en mi casa. Y veo a alguien en la calle que necesita dinero para comida. Le doy mis $10 para que él compre comida, pero yo me quedo sin comida. Entonces eso no es bueno. O sea, ni siquiera es sabio. En el sentido de que, ¿cómo yo puedo, y aquí es donde no sé, muchas personas pueden interpretar esto equivocado, cuando dicen no busca lo suyo. Pues entonces yo voy a sacrificar todo mío, no voy a pensar nunca en mí. Y yo creo que eso también está mal. Es otro extremo. Hay que pensar en uno. Y si, por ejemplo, yo tengo una familia, si yo al hacer un acto de caridad por una persona, hacer un acto bueno por otra persona, voy a hacer que mi familia sufra, no creo que es lo que Dios me está pidiendo. Creo que no es amor. Porque por amar a esa persona estoy dejando de amar a mi familia. Claro, pero ahí hay una cosa que me parece que tu responsabilidad, de acuerdo creo que lo que entiendo de Dios, es tu familia. Pero vos no lo haces por vos, lo haces por tu familia. Correcto. ¿Entendés? Porque hay personas que digo, lo hago por mi familia. ¿Por qué? Porque es mi familia. O sea, no sé si... ¿entendés? Sí, entonces estoy yo poniendo... En la Biblia, yo creo que hasta podemos quedar con hambre nosotros por darle de comer a otro. Pero hay gente que depende de nosotros y que tenemos una primera responsabilidad. Entonces esa primera responsabilidad no la podemos... Correcto. No la podemos sacar. Ahí viene otro límite del amor. Correcto. Justamente. O sea, tengo que cuidar primero. Y Pablo menciona eso. Pablo, no me acuerdo en qué carta que escribe, que él dice que primero tenemos que mostrar a los de la casa. Correcto. A los de la casa primero y luego los demás. Pero muchas personas, en el contexto que vos estás diciendo, se encargaban de los demás, ¿cómo se dice? Ignorando las necesidades de su Y familia. me ha pasado casos concretos de familias que tuve que visitar en otros distritos que estuve, donde me acuerdo del caso de un esposo que iba y decía, no, estamos siempre quebrados, decía la esposa. Él gana bien, pero tiene que ayudar a todo el mundo, a todos los amigos, a todos, y nosotros estamos pasando hambre acá en la casa. Entonces el hombre no tenía claro cuáles eran las prioridades. Y a veces eso tiene que ver con lo que le llamamos pleaser, que como se... People pleasing. Sí, People pleaser. Una persona que quiere quedar bien. Agradar a todos. Agradar a todo el mundo. Sí. Entonces a veces es por las presiones que actuamos y no por lo que debemos. Porque nosotros no podemos actuar como esclavos de las circunstancias y reaccionar a las circunstancias. Tenemos que saber cuáles son las prioridades y de acuerdo a esas prioridades actuar. Correcto. Y bueno, vamos allá a concluir, porque la lista obviamente sigue hablando de que el amor no se irrita, no se deja provocar, no piensa mal, no toma en cuenta el mal recibido y no se alegra de la injusticia. Todas esas cosas obviamente tienen una connotación desde la perspectiva de Dios. Imagínate, un Dios que no se irrita. Entonces nos cambia la perspectiva. Cada vez que leemos la Biblia que la ira de Dios se encendió y que la ira de Dios no podemos verla como nuestra ira. O sea, si aquí te está diciendo que el amor no se irrita, y con eso no estoy diciendo que no se enoja, pero es un enojo saludable, no el enojo tóxico. Entonces todo esto nos da un cuadro de Dios que realmente cuando lo analizas y lo ves, tú dices, yo quiero seguir un Dios así. ¿Qué de un Dios que es así no es appeal? Claro. O sea,
Yo quiero estar con un Dios que no se irrita, que no piensa mal sobre mí, que no se alegra de mis injusticias, sino que al contrario. Y cuando dice no se alegra de la injusticia, no es que dice, qué triste me siento por ti, no, es que hace algo para aliviar esa injusticia. Ajá, pero Ángelo, vos Sí. querés estar con un Dios así porque tenés el deseo de cambiar posiblemente. Pero ¿qué pasa si yo quiero seguir siendo irritable, quiero seguir siendo como soy? Entonces yo quiero un Dios diferente. Claro. No quiero ser. Quiero un Dios que se amolde a lo que yo quiero. Esto me repele entonces. Correcto, exacto. Sí. Y eso es un buen punto. O sea, si tú lees esto y estás escuchando esto y sientes enojo, eso es un indicativo de que Y ahí decía que tienes un amor ilegal. el amor se goza de la verdad. Hay gente que no quiere la verdad de este no, Dios, no. o sea, quiere otra, y lo vemos mucho Sí, eso. sí. ¿Por qué? Porque quieren seguir, Dios nos pide a nosotros que seamos como Él, y nosotros queremos que Dios sea como nosotros, y por eso queremos seguir destruyendo, queremos seguir criticando, queremos seguir persiguiendo, enojados, porque ese es el Dios que nos gusta ser. Literal, literal. Y bueno, no tenemos mucho tiempo. La lección sí daba, obviamente al final, daba una serie de versículos donde describe a Jesús o a Dios con estas mismas cualidades. Que obviamente el punto que quería mostrar, que ya lo mencionamos anteriormente, es que en Jesús Dios se revela y ahora Jesús es la referencia de cómo realmente es el amor de Dios. Y cuando analizamos la vida de Jesús, Jesús tiene todas estas cualidades. Y por eso Jesús es el referente. Si quieres saber cómo realmente es el amor de Dios, hay que mirar a Jesús. Entonces, terminamos con dos textos. Jennifer, busca 2 Corintios 3:18. Joel, búscate Gálatas 5:22 al 25. Y quiero terminar con esto porque me parece que es muy importante. ¿Cómo puedo amar como Dios ama? ¿Cómo puedo mi vida reflejar este tipo de amor que es totalmente contrario a mi naturaleza carnal, a la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos cambiar? No, de paso, es imposible para nosotros amar como Dios ama. No ni siquiera difícil, es imposible. Pero sí se puede. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 3:18? Puedo empezarle del 17. Sí, dale. Que está tratando. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien, entonces, somos transformados en la medida en que vemos a Jesús. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Y por eso, si te centras en ti mismo, si te centras en el Dios que tú has creado, esto te va a aborrecer, como decía Joel ahora mismo. Pero si seguimos meditando en Jesús y viendo a Jesús como en un espejo, ver a Jesús y contemplar a Jesús y contemplar a Jesús, eso va a ser algo en nosotros. Y es lo que mencionábamos al principio de la primera parte. El amor de Dios, que es la fuerza tan poderosa del universo, si lo, ¿cómo se dice? Si lo vemos todos los días, te va a quebrantar. O sea, es imposible. Y vuelvo a usar la palabra imposible, no en el sentido de que Dios te está obligando para que reacciones así, pero es una reacción natural que el amor de Dios tiene. No te puedes resistir. O sea, transforma. Y te va a transformar. O sea, que punto. imitamos lo que vemos también. Exacto. O sea, entonces, Correcto. si lo vemos de una manera equivocada, así vamos a actuar. Pero si lo vemos como es, Exactamente. se nos va a pegar eso. Totalmente. Y por eso el amor de Dios, y justo antes, la semana pasada estuve con unos adolescentes en Idaho en un campamento de verano, y era el pastor de ellos de esa semana, y justamente estaba compartiendo, el lema de ellos era ama primero, y lo basé en que nosotros amamos porque Dios nos amó primero, y estaba mostrándole cómo qué cosas Dios ha hecho que nos ha mostrado que nos ama primero, y lo basé también en que la fuerza de Dios, el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, y cómo el amor de Dios es contagioso. Es imposible que recibamos este amor de Dios y lo aceptemos y no queramos compartirlo y mostrárselo a otros. Es imposible, porque es contagioso. Y entonces Gálatas 5:22 al 25. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu prácticamente resume todo lo que 1 Corintios 13 acaba de decir, literalmente. Y eso es el fruto del Espíritu, obviamente. ¿Cómo podemos amar como Dios ama? Meditando en Jesús,
contemplándolo y dejando que su espíritu Viva nosotros. viva en nosotros, que no, nunca eres tú, o sea, nosotros, y esto es algo de Dios que a mí me maravilla, Dios no está esperando ni está pidiendo que demos absolutamente nada en esto. Él ha prometido hacerlo todo. Ujú. Y por eso lo que tengo que hacer es rendirme y dejar que su espíritu produzca el fruto. No soy yo, el espíritu produce el fruto y obra a través de mí. Yo simplemente, al contemplar a Jesús, me entrego ese amor y dejo que Él haga con ese amor lo que Él quiera. Eso es lo único que podemos hacer nosotros. Amén. Sí. Cuando Jesús dice que Dios está más dispuesto a dar el espíritu que un padre dar buenas dádivas a sus hijos, Él lo que está diciendo en otras palabras que Dios está dispuesto a darnos el carácter de Cristo más que, o sea, más que a nadie. O sea, si nosotros queremos realmente, Dios nos va a dar el carácter. Eso es recibir el espíritu, no es otra cosa. A veces creemos que el recibir el espíritu es una energía que va, no sé, que me va a motivar. Sí, por supuesto te motiva, pero es el carácter de Cristo lo que tenemos que desear tener. Literalmente. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y simplemente con este pensamiento que te queremos dejar que si quieres vivir el amor de Dios, que es lo único que también te va a traer felicidad en esta tierra, es algo que tú no puedes generar, pero Dios ha prometido que lo puede generar en ti. Simplemente contempla a Jesús todos los días, deja que Él te transforme de día en día, de gloria en gloria, de carácter en carácter, un poco aquí, un poco allá, y el Espíritu del Señor se encargará de dar su fruto a través de ti, y así vamos todos juntos a mostrar el amor de Dios, que es lo único que va a transformar este mundo, porque el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Que Dios los bendiga.